Un año después de haber sido abandonada sin una explicación, ella regresa a Madrid por un motivo urgente, pero que no esperaba era reencontrarse con el hombre que rompió su corazón. Entre heridas abiertas, verdades ocultas y una pasión que nunca murió, el destino los obliga a enfrentarse al pasado, porque hay amores que ni el tiempo ni el silencio consiguen borrar. El aeropuerto de Barajas bullía con la actividad típica de una tarde de octubre. Entre el murmullo de conversaciones en múltiples idiomas y el constante anuncio de vuelos, Inés Valverde caminaba con paso firme hacia la salida, arrastrando su maleta negra como si fuera el peso de todo un año de ausencia. Sus ojos verdes, normalmente chispeantes de ironía, mostraban ahora una mezcla de preocupación y determinación que había marcado su rostro durante las largas horas de vuelo desde Nueva York. A los 26 años, Inés había aprendido a construir murallas invisibles alrededor de su corazón. El intercambio en Estados Unidos no había sido solo una oportunidad académica, había sido su refugio, su manera de huir de los recuerdos que la perseguían en cada rincón de Madrid. Pero la llamada de esa mañana había derribado todas sus defensas de un solo golpe. Santiago tuvo un accidente, había dicho la voz temblorosa de Carmen, la madre de su mejor amigo. Está en el Hospital Universitario La Paz. No es grave, pero necesita a sus amigos cerca. Santiago Varela, su cómplice de travesuras desde la adolescencia, su confidente, su hermano del alma, el único que había estado a su lado cuando su mundo se desmoronó un año atrás, el único que conocía la verdadera razón por la que había huido a América, como si el mismísimo demonio la persiguiera. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El taxi serpenteaba por las calles familiares de Madrid, y cada esquina le devolvía fragmentos de una vida que había intentado enterrar. La Gran Vía con sus luces comenzando a encenderse, el Retiro donde había corrido tantas mañanas intentando escapar de sus pensamientos, la Plaza Mayor donde... No podía permitirse recordar. No ahora. El Hospital La Paz se alzaba imponente ante ella, un gigante de cristal y acero que albergaba tanto esperanzas como desesperaciones. Inés respiró profundo, ajustó su chaqueta de cuero marrón y se adentró en el vestíbulo, donde el olor a desinfectante y el eco de pasos apresurados la envolvieron inmediatamente. Habitación 314, murmuró revisando el mensaje de Carmen en su teléfono. Sus tacones resonaban contra el suelo mientras navegaba por los pasillos, esquivando enfermeras, médicos y familiares con rostros preocupados. Su corazón latía con fuerza, no solo por la inquietud hacia Santiago, sino por una sospecha que se negaba a reconocer. ¿Estaría él allí también? Alejandro Varela, el nombre que había evitado pronunciar durante 365 días. El hombre que había conseguido enamorarla hasta los huesos y luego la había desechado como si fuera un capricho pasajero. El juez prestigioso e inalcanzable que le había enseñado lo que era el amor verdadero y después le había mostrado lo que significaba la devastación absoluta. Al doblar la esquina hacia la habitación 314, su mundo se detuvo. Allí estaba él, de pie junto a la ventana del pasillo, con su espalda recta y sus hombros anchos tensos bajo la chaqueta de traje gris oscuro. Su cabello negro mostraba algunas canas plateadas que no estaban allí un año atrás, y cuando se volvió al sentir su presencia, Inés pudo ver que sus ojos grises, esos ojos que una vez la miraron con adoración, ahora reflejaban una tormenta de emociones que él trataba desesperadamente de controlar. Alejandro Varela, a los 39 años, seguía siendo devastadoramente atractivo. Pero había algo diferente en él, una sombra que no había estado allí antes, como si hubiera cargado un peso invisible durante todo este tiempo. Los ojos de ambos se encontraron a través del pasillo, y por un momento que pareció eterno, el mundo desapareció. No había hospital, no había dolor, no había pasado. Solo estaban ellos dos, conectados por un hilo invisible que ni el tiempo ni la distancia habían logrado romper. Fue Alejandro quien rompió el hechizo, dando un paso hacia ella con esa elegancia natural que siempre lo había caracterizado. Su voz, cuando finalmente habló,
sonó más ronca de lo que Inés recordaba. Inés. Su nombre en los labios de él seguía sonando como una oración, como una confesión. Ella levantó la barbilla, activando todas las defensas que había construido cuidadosamente durante su ausencia. Su voz surgió fría, controlada, aunque por dentro se desmoronaba. Alejandro. Fue todo lo que logró articular antes de apartar la mirada y dirigirse directamente hacia la puerta de la habitación, como si él fuera invisible, como si su presencia no acabara de desestabilizar por completo el equilibrio que tanto le había costado recuperar. Pero mientras empujaba la puerta de la habitación de Santiago, pudo sentir la mirada intensa de Alejandro clavada en su espalda y supo, con una certeza que la aterrorizó, que su huida había llegado a su fin. Madrid la había reclamado de vuelta, y con ella todos los fantasmas que había intentado dejar atrás. Santiago yacía en la cama del hospital con una sonrisa que trataba de ocultar su dolor físico. Su pierna derecha estaba enyesada y elevada, y tenía varios vendajes en el brazo izquierdo, pero sus ojos castaños se iluminaron al ver entrar a Inés. «Mi guerrera favorita ha vuelto», exclamó con esa calidez que siempre lo había caracterizado, extendiendo su brazo sano hacia ella. Inés corrió hacia la cama, abrazándolo con cuidado de no lastimarlo, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Durante un año había echado de menos estos abrazos, esta sensación de hogar que solo Santiago sabía darle. «Idiota», murmuró contra su hombro. «Me asustaste muchísimo. Carmen me llamó y pensé que...» «Hey, hey», la tranquilizó Santiago, acariciando su cabello castaño. «Estoy bien. Solo un encontronazo con un conductor que confundió su coche con un avión de combate. Nada que pueda conmigo». Inés se separó para observarlo mejor, sus ojos recorriendo cada vendaje, cada marca visible del accidente. Santiago era como el hermano que nunca tuvo, el único hombre en quien confiaba completamente después de todo lo que había pasado. «¿Cuánto tiempo tendrás que estar aquí?», preguntó, acomodándose en la silla junto a la cama. «Otros 2 días, según los médicos. Pero ya sabes cómo soy de impaciente», bromeó Santiago, aunque Inés notó cómo su expresión se volvía más seria. «Inés, sobre Alejandro...» «No», cortó ella inmediatamente, levantando una mano. «No vamos a hablar de él. Vine por ti, solo por ti». Santiago la estudió con esos ojos perceptivos que conocían cada uno de sus secretos. Durante años había sido testigo de la amistad entre Inés y su hermano mayor. Había visto crecer la tensión entre ellos. Había sido el confidente de ambos sin traicionar a ninguno. Y había estado allí cuando todo se desmoronó. «Él está sufriendo», dijo suavemente. «Perfecto», replicó Inés con una frialdad que no lograba ocultar completamente el dolor subyacente. «Espero que sufra el doble de lo que me hizo sufrir a mí». Santiago suspiró. Conocía a su hermano mejor que nadie, y sabía que había más en esa historia de lo que Inés conocía, pero también sabía que no era el momento para revelaciones. Aún no. La puerta se abrió sigilosamente, y Alejandro apareció en el umbral. Su presencia llenó inmediatamente la habitación, como siempre había hecho. Llevaba 2 cafés en las manos, y se detuvo al ver a Inés, como si hubiera olvidado momentáneamente que ella estaría allí. «Perdón», murmuró. No quería interrumpir. Inés sintió cómo su cuerpo se tensaba involuntariamente. Desde su posición podía ver el perfil de Alejandro, la línea fuerte de su mandíbula, la manera en que sus dedos largos sostenían los vasos de café. Un año atrás, esas manos habían conocido cada centímetro de su piel. Habían trazado mapas de ternura y pasión que ella creía indelebles. «No interrumpes nada importante», dijo Inés, cada palabra cuidadosamente medida para sonar indiferente. Alejandro se acercó a la cama y le entregó uno de los cafés a Santiago, evitando cuidadosamente mirar directamente a Inés. Pero ella podía sentir la tensión que irradiaba de él, la lucha interna que libraba para mantener su compostura. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro a su hermano, aunque Inés notó cómo sus ojos la buscaban disimuladamente en el reflejo de la ventana. «Como si hubiera peleado con un toro y perdido», bromeó Santiago tratando de aligerar el ambiente que se había vuelto denso. «Pero mejor, definitivamente mejor ahora que tengo a mis 2 personas favoritas aquí».
El silencio que siguió fue incómodo. Inés se removió en su silla, cruzó las piernas y luego las descruzó, consciente de cada uno de sus movimientos bajo la mirada de Alejandro. «Debería irme», anunció finalmente, levantándose. «Necesitas descansar y yo tengo que encontrar un hotel donde quedarme». «¿Un hotel?», saltó Santiago. «Ni hablar. Te quedas en el piso como siempre». «Santiago, no creo que sea buena idea», comenzó a protestar Inés. «Insisto», dijo Santiago con esa terquedad que había heredado de la familia Varela. «El piso está vacío desde que me mudé a mi nuevo apartamento. Las llaves están en el mismo lugar de siempre». Alejandro se irguió ligeramente al escuchar esto. El piso al que se refería Santiago era el apartamento familiar en el barrio de Salamanca, el mismo donde Inés había pasado tantas tardes durante su juventud, el mismo donde ella y Alejandro habían... «Perfecto», dijo Inés rápidamente, cortando sus propios pensamientos. «Gracias, Santiago, te veré mañana». Se inclinó para darle un beso en la frente a su amigo, y al hacerlo su perfume, ese aroma a vainilla y jazmín que Alejandro recordaba con dolorosa claridad, llenó el espacio entre ellos. Alejandro cerró los ojos por un momento, luchando contra la avalancha de recuerdos que ese aroma desataba. Recordó las mañanas perezosas cuando despertaba con ese perfume impregnado en su almohada, las noches cuando lo aspiraba desde su cuello mientras la tenía entre sus brazos, la última vez que lo había sentido antes de que ella desapareciera de su vida, como si nunca hubiera existido. Cuando Inés se dirigía hacia la puerta, Alejandro habló sin poder contenerse. «Inés». Ella se detuvo sin volverse, su espalda tensa bajo la chaqueta de cuero. «Podríamos hablar. En algún momento, cuando estés lista». Inés apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas. Durante un año había imaginado este momento. Había ensayado 1000 respuestas diferentes, pero ahora, con su voz ronca llamándola por su nombre, con esa humildad que jamás había escuchado en él, todas sus palabras preparadas se desvanecieron. «No hay nada de qué hablar, Alejandro», respondió sin volverse. «Ya dijiste todo lo que tenías que decir hace un año». Y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio pesado y el eco de una puerta que se cerraba con demasiada suavidad para el dolor que contenía. Alejandro se quedó inmóvil, mirando la puerta por donde ella había desaparecido, sintiendo cómo el peso de sus decisiones pasadas se asentaba una vez más sobre sus hombros como una losa de culpa y arrepentimiento. El apartamento de la familia Varela en el barrio de Salamanca recibió a Inés como un abrazo doloroso del pasado. Cada mueble, cada cuadro en las paredes, cada rincón susurraba recuerdos que había intentado sepultar durante 12 meses interminables. Sus pasos resonaron en el suelo de parquet mientras arrastraba su maleta hacia la habitación de invitados, evitando deliberadamente mirar hacia el salón donde tantas tardes había compartido con Alejandro. Se dejó caer en la cama, aún con la chaqueta puesta, y cerró los ojos con fuerza. Pero la oscuridad solo intensificaba los recuerdos. Podía sentir casi físicamente la presencia de Alejandro en ese lugar, como si su esencia estuviera impregnada en cada fibra del aire que respiraba. Su teléfono vibró. Un mensaje de su jefa en Nueva York. «¿Todo bien? Puedes tomarte el tiempo que necesites». Inés sonrió con amargura. Si supiera que no era solo por Santiago que había vuelto, sino porque una parte de ella nunca había podido irse realmente. A varios kilómetros de distancia, Alejandro conducía por las calles nocturnas de Madrid sin rumbo fijo, con las ventanillas bajadas y el viento revolviendo su cabello. Había salido del hospital después de asegurarse de que Santiago estaría bien durante la noche, pero no podía regresar a su casa. No podía estar solo con sus pensamientos, no esta noche. Verla de nuevo había sido como recibir un puñetazo en el estómago y un bálsamo al mismo tiempo. Seguía siendo hermosa, tal vez más que antes, con esa madurez en la mirada que el tiempo y la distancia habían tallado en ella. Pero también había visto el dolor que había causado, la manera en que se había endurecido, las murallas que había construido alrededor de su corazón para protegerse de él. «No hay nada de qué hablar», habían sido sus palabras. Pero él tenía tanto que decir, tanto que explicar,
Un año de silencio pesaba sobre su conciencia como una piedra que crecía cada día. Detuvo el coche frente a un bar pequeño en Malasaña, uno de esos lugares donde la música era lo suficientemente fuerte para acallar los pensamientos tortuosos. Pidió un whisky solo y se sentó en la barra, observando a las personas que reían y conversaban a su alrededor, envidiando esa normalidad que él había perdido hace mucho tiempo. Inés se despertó a las 3 de la madrugada empapada en sudor, con el corazón latiendo violentamente. Había soñado con él otra vez, como tantas noches durante el último año. En el sueño, Alejandro la besaba con esa intensidad que hacía que todo su mundo se tambalease. Le susurraba palabras de amor al oído y le prometía que nunca la dejaría ir. Pero luego despertaba, y la realidad la golpeaba como una bofetada fría. Se levantó y caminó hacia la cocina, necesitando un vaso de agua. El apartamento estaba en penumbras, apenas iluminado por las luces de la calle que se filtraban por las ventanas. Sin querer, sus pies la llevaron hacia el salón, hacia el sofá donde ella y Alejandro habían compartido tantas tardes viendo películas, discutiendo libros, o simplemente permaneciendo en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Se acurrucó en el sofá, abrazando un cojín, y por primera vez desde que había vuelto a Madrid, se permitió llorar. Lloró por los sueños rotos, por las promesas que nunca se cumplieron, por el amor que había sido demasiado real para ser verdad. Al día siguiente, Inés llegó al hospital temprano, decidida a concentrarse únicamente en Santiago. Llevaba un vestido verde claro que realzaba sus ojos y se había maquillado cuidadosamente para ocultar las ojeras de la noche en vela. Santiago la recibió con una sonrisa traviesa que conocía demasiado bien. «Tienes cara de haber dormido poco», observó mientras ella se acomodaba en la silla junto a su cama. «Jet lag», mintió Inés, aunque sabía que Santiago no se tragaría esa excusa. «Claro, y yo me fracturé la pierna haciendo ballet», replicó él con ironía. «Inés, sé que esto es difícil para ti, pero...» «Santiago, por favor», lo interrumpió. «No quiero hablar de él. Cuéntame del accidente, de tu trabajo, de cualquier otra cosa». Santiago la estudió por un momento. Luego suspiró y comenzó a relatar los detalles del accidente, aunque Inés notó que la observaba cuidadosamente, como si estuviera evaluando cada una de sus reacciones. A media mañana, mientras Inés le ayudaba a Santiago con el desayuno que había traído del hospital, la puerta se abrió. Alejandro entró llevando flores frescas y periódicos, pero se detuvo al verla allí. «Buenos días», murmuró, y su voz sonó ronca, como si hubiera dormido poco. «Buenos días», respondió Inés secamente, sin levantar la vista del yogur que estaba abriendo para Santiago. Alejandro se acercó a la ventana y colocó las flores en el florero que ya estaba allí, sus movimientos deliberadamente lentos, como si estuviera comprando tiempo. Inés podía sentir su presencia como un campo magnético que alteraba cada célula de su cuerpo. «¿Cómo pasaste la noche?», preguntó Santiago a su hermano, pero Inés sintió que la pregunta tenía múltiples capas. «Bien», mintió Alejandro igual que había mentido ella. «¿Y tú? ¿Dolor?» «Soportable», respondió Santiago, intercambiando una mirada significativa con su hermano. El silencio se instaló en la habitación como un invitado no deseado. Inés terminó de ayudar a Santiago con el desayuno y se levantó para marcharse, pero Santiago la detuvo. «¿Podrías traerme unos libros del apartamento? Están en mi antigua habitación, en el estante de arriba». Inés asintió, aliviada de tener una excusa para escapar de la tensión que se respiraba en esa habitación. «Alejandro», añadió Santiago casualmente, «¿podrías acompañarla? Las cajas están muy altas y no quiero que se lastime tratando de alcanzarlas». Los ojos de Inés se abrieron con alarma, pero antes de que pudiera protestar, Alejandro ya había asentido. «Por supuesto», dijo, y su mirada se encontró con la de Inés por primera vez esa mañana. «Si no te molesta, claro». Inés se sintió atrapada. Decir que le molestaba sería admitir que su presencia la afectaba, algo que no estaba dispuesta a reconocer. «Como quieras», respondió con fingida indiferencia, aunque su corazón ya había comenzado a latir más rápido ante la perspectiva de estar a solas con él.
Santiago sonrió satisfecho, como si hubiera orquestado perfectamente la situación. Lo que Inés no sabía era que, efectivamente, así había sido. El trayecto en coche hasta el apartamento fue un calvario silencioso. Alejandro conducía con las manos firmemente agarradas al volante, sus nudillos blancos por la tensión, mientras Inés miraba obstinadamente por la ventanilla lateral, fingiendo estar absorta en el paisaje urbano que pasaba como un borrón. El espacio dentro del BMW era demasiado pequeño para contener toda la electricidad que crepitaba entre ellos. Inés era dolorosamente consciente de cada respiración de Alejandro, del modo en que su colonia, esa mezcla de cedro y especias que había amado una vez, llenaba el interior del coche, sus dedos tamborilear nerviosamente sobre su bolso, tratando de liberar la tensión que se acumulaba en su pecho. Alejandro, por su parte, luchaba contra el impulso de mirarla. Desde el rabillo del ojo podía ver el perfil delicado de Inés, la manera en que sus pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas, cómo su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Un año no había bastado para olvidar estos detalles que una vez memorizó como un poema. Cuando se detuvieron en un semáforo, el silencio se volvió insoportable. «¿Cómo está tu trabajo en Nueva York?», preguntó Alejandro, su voz cuidadosamente neutral. Inés se tensó. Era la primera pregunta personal que le hacía en un año. «Bien», respondió cortante, sin apartar la mirada de la ventanilla. «Santiago me contó que trabajas en una editorial importante», insistió él, genuinamente interesado, a pesar de la frialdad de ella. «¿Y?», replicó Inés, volviéndose finalmente para mirarlo con ojos que brillaban de desafío. «¿Qué quieres que te diga? Que estoy viviendo el sueño americano, que me va de maravilla lejos de aquí». Alejandro sintió el dolor detrás de sus palabras, pero antes de que pudiera responder, el semáforo cambió a verde y tuvo que concentrarse en conducir. El apartamento los recibió en silencio. Inés se dirigió inmediatamente hacia la habitación de Santiago, pero Alejandro la siguió, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario. La habitación de Santiago conservaba vestigios de su adolescencia, pósters de equipos de fútbol, libros de derecho mezclados con novelas de aventura, fotografías de amigos y familia. Inés se dirigió hacia la estantería alta, pero incluso poniéndose de puntillas, no lograba alcanzar la caja que Santiago había mencionado. «Permíteme», murmuró Alejandro, acercándose por detrás. Su cercanía fue como una descarga eléctrica. Inés se quedó inmóvil cuando él extendió el brazo por encima de ella para alcanzar la caja, su pecho rozando levemente su espalda. Por un momento, el tiempo se detuvo. Alejandro podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Inés, escuchar su respiración ligeramente agitada, y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no inclinar la cabeza y aspirar el aroma de su cabello. Inés cerró los ojos, abrumada por la familiaridad de su cercanía, por la manera en que su cuerpo respondía instintivamente a él, a pesar de todo lo que había sucedido. Cuando Alejandro bajó la caja, sus dedos rozaron accidentalmente los de ella, y ambos se apartaron como si se hubieran quemado. «Gracias», murmuró Inés, evitando su mirada. Pero cuando se dio la vuelta para salir de la habitación, Alejandro bloqueó su camino. «Inés, por favor», dijo su voz cargada de una urgencia que no pudo ocultar. «Necesito explicarte». «No», cortó ella levantando una mano. «Ya te dije que no hay nada que explicar. Fuiste muy claro hace un año». «No, no lo fui», replicó Alejandro dando un paso hacia ella. «No dije ni la mitad de lo que debería haber dicho. No expliqué». «¿Explicar qué?», estalló Inés, toda su compostura desmoronándose de repente. «¿Vas a explicarme por qué me dijiste que me amabas y después me trataste como si fuera una molestia? ¿Por qué me hiciste creer que teníamos futuro y luego me echaste de tu vida como si no hubiera significado nada?» Las lágrimas que había contenido durante días comenzaron a rodar por sus mejillas, y Alejandro sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. «Significabas todo», susurró él, su propia voz quebradándose. «Eres lo único que ha significado algo en mi vida, Inés». «Por eso tuviste que ¿qué?», gritó ella, la caja de libros cayendo al suelo con estrépito. «¿Por eso tuviste que destrozarme?
¿Por eso tuviste que hacerme sentir como si no fuera suficiente para ti? Alejandro no pudo contenerse más. En 2 zancadas estuvo frente a ella, tomando su rostro entre sus manos con una delicadeza que contrastaba con la desesperación en sus ojos. Nunca, escúchame bien, nunca no fuiste suficiente, dijo con voz ronca, sus pulgares limpiando las lágrimas de sus mejillas. Fui yo quien no fue suficiente, fui yo quien no supo protegerte, fui yo quien... Sus palabras fueron silenciadas cuando Inés se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él en un beso desesperado, cargado de un año de dolor, rabia y amor no resuelto. Alejandro respondió inmediatamente, atrayéndola hacia él como si fuera lo único que lo mantuviera con vida. El beso fue explosivo, devastador. Un año de separación se desintegró en segundos mientras sus bocas se buscaban con hambre, sus lenguas danzando en una sinfonía familiar y desesperada. Alejandro la presionó contra la pared, su cuerpo cubriendo el de ella, y por un momento glorioso, fueron solo ellos dos nuevamente, sin pasado, sin dolor, sin explicaciones pendientes. Pero la realidad los golpeó como agua fría cuando Inés se separó bruscamente, empujándolo con manos temblorosas. «No», jadeó llevándose las manos a los labios hinchados, «no podemos, esto no puede volver a pasar». Alejandro la miró con ojos torturados, su respiración igual de agitada que la de ella. «Inés». «No», repitió ella, recogiendo la caja del suelo con movimientos frenéticos. «Esto fue un error, un momento de debilidad. No significa nada». Pero mientras salía corriendo de la habitación, ambos sabían que era mentira. Ese beso había significado todo. Y ahora, la tormenta que habían estado evitando finalmente había comenzado. Los siguientes días transcurrieron en una danza peligrosa de encuentros casuales y tensión sexual no resuelta. Inés había establecido un horario riguroso para visitar a Santiago, siempre en horarios que sabía que Alejandro estaría en el juzgado. Pero él parecía haber descifrado su estrategia, apareciendo en momentos inesperados con excusas perfectamente válidas. Traer comida, consultar con los médicos, llevar flores frescas. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón, y ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir quién era la presa. Santiago observaba este ballet emocional con una mezcla de diversión y preocupación. Su pierna sanaba bien, pero la tensión entre su hermano y su mejor amiga era tan espesa que podría cortarse con cuchillo. «Esto es ridículo», murmuró Santiago una tarde, mientras Inés organizaba obsesivamente las revistas de su mesita de noche, claramente nerviosa porque Alejandro llegaría en cualquier momento. «¿El qué es ridículo?», preguntó Inés sin levantar la vista, ordenando las mismas revistas por tercera vez. «Que ustedes dos actúen como adolescentes», respondió Santiago con esa franqueza que lo caracterizaba. «Se evitan, se buscan, se miran cuando creen que el otro no se da cuenta. Es agotador de presenciar». Inés se irguió, sus mejillas enrojeciendo. «No sé de qué hablas. Solo estoy aquí por ti». «Claro, por eso te quedas paralizada cada vez que se abre esa puerta», replicó Santiago con una sonrisa burlona. Antes de que Inés pudiera responder, la puerta se abrió y Alejandro entró con una bolsa de la farmacia. Su mirada se encontró inmediatamente con la de Inés, y esa electricidad familiar crepitó entre ellos antes de que ambos apartaran la vista. «Buenas tardes», murmuró Alejandro, dirigiéndose hacia Santiago, pero consciente de cada movimiento de Inés. «Perfecto timing», comentó Santiago con ironía. «Inés me estaba contando lo mucho que no piensa en ti». «¡Santiago!», exclamó Inés mortificada. Alejandro se tensó, sus dedos apretando la bolsa de la farmacia. «No era mi intención interrumpir», dijo formalmente, pero sus ojos grises buscaron los de Inés sin poder evitarlo. El momento se alargó, cargado de palabras no dichas y deseos reprimidos. Inés sentía como su corazón se aceleraba bajo esa mirada intensa, recordando involuntariamente el beso que habían compartido días atrás. «Deberías irte», murmuró Inés, pero su voz sonó menos convincente de lo que pretendía. «Sí», acordó Alejandro, aunque no se movió. «Debería». Santiago los observaba con fascinación, como quien presencia un drama épico en vivo. «¿Saben qué?», intervino.
Tengo sed. Inés, ¿podrías traerme algo de la máquina expendedora? Está al final del pasillo. Inés lo miró suspicazmente, pero asintió y salió de la habitación. Alejandro aprovechó para acercarse a su hermano. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó en voz baja. «Intentar que ustedes dos dejen de torturarse», respondió Santiago. «Alejandro, sea lo que sea que pasó hace un año, es hora de que se lo digas. Está sufriendo y tú también». «Es complicado», murmuró Alejandro, pasándose una mano por el cabello. «El amor siempre es complicado», replicó Santiago, «pero el arrepentimiento es peor». Cuando Inés regresó con la bebida, encontró a los hermanos en silencio. Alejandro se acercó a la puerta para marcharse, pero al pasar junto a ella, se detuvo. «¿Sigues leyendo en el café de la Plaza Santa Ana?», preguntó sin mirarla directamente. Inés se sobresaltó por la pregunta inesperada. Ese café había sido su refugio durante años, el lugar donde se perdía entre libros cuando necesitaba pensar. «Sí», respondió automáticamente. Luego se arrepintió de haber revelado esa información. Alejandro asintió lentamente, como memorizando la respuesta. «Es un buen lugar para leer», comentó antes de salir. Esa tarde, Inés se dirigió al café como hacía cada día desde su regreso, necesitando la normalidad de sus páginas y el aroma del café recién hecho. Se instaló en su mesa habitual junto a la ventana con una novela romántica que había comprado en el aeropuerto, decidida a perderse en amores ficticios que no podrían lastimarla. Pero sus ojos se alzaron de las páginas cuando una sombra familiar se proyectó sobre su mesa. Alejandro estaba allí, elegante con su traje de trabajo, sosteniendo una taza de café y mirándola con una intensidad que hizo que se le acelerara el pulso. «¿Puedo?», preguntó, señalando la silla vacía frente a ella. Inés sabía que debería decir que no. Sabía que estar a solas con él en un lugar tan íntimo como ese café era peligroso. Pero algo en sus ojos la detuvo, una vulnerabilidad que no había visto en él antes. «Es un país libre», respondió, fingiendo desinterés mientras cerraba su libro. Alejandro se sentó, y por unos momentos solo se quedaron allí, mirándose por encima de las tazas de café, con años de historia no resuelta flotando entre ellos como un fantasma persistente. «Solías venir aquí cuando estudiabas para los exámenes», dijo Alejandro finalmente, su voz suave. «Te encontré aquí una vez completamente absorta en un libro de literatura y estuviste tan concentrada que no me viste hasta que me senté frente a ti». Inés recordaba ese día perfectamente. Había sido el comienzo de todo. «Eso fue hace mucho tiempo», murmuró, tomando un sorbo de su café para tener algo que hacer con las manos. «No tanto», replicó él. Y cuando sus ojos se encontraron, Inés sintió como si el tiempo se hubiera detenido nuevamente. El café siguió funcionando a su alrededor, las conversaciones de otros clientes creando un murmullo de fondo, pero para Inés y Alejandro, el mundo se había reducido a esa pequeña mesa y al espacio cargado de electricidad que existía entre ellos. «¿Por qué estás aquí, Alejandro?», preguntó Inés finalmente, su voz apenas un susurro por encima del murmullo del café. Él giró su taza entre las manos, estudiando el líquido oscuro como si contuviera las respuestas a todas sus preguntas. «Porque no he podido dejar de pensar en ti, ni un solo día en todo este año», admitió levantando la mirada hacia ella. «Porque cuando te vi en ese hospital, me di cuenta de que seguir fingiendo que puedo vivir sin ti es la mentira más grande que me he dicho». Inés sintió como su respiración se entrecortaba. Las palabras que había soñado escuchar durante noches interminables ahora sonaban reales, pero llegaban tarde, demasiado tarde. «Tuviste un año entero para decirme eso», replicó aunque su voz temblaba. «Un año entero para explicar por qué me echaste de tu vida como si fuera basura». «Lo sé», murmuró él, y había tanto dolor en esas dos palabras que Inés tuvo que apretar los puños para no extender la mano y tocar la suya. «Y cada día de ese año ha sido un infierno, Inés. Cada mañana que despertaba sin ti, cada noche que me acostaba sabiendo que te había perdido por mi propia cobardía». «¿Cobardía?», repitió ella incrédula. «Alejandro Varela, el juez más temido de Toledo, hablando de cobardía». Una sonrisa amarga cruzó los labios de él. «En el juzgado puedo enfrentar a los criminales más peligrosos sin pestañear,
Pero cuando se trataba de luchar por ti, de enfrentar a mi familia, de arriesgar todo por nuestro amor, fui un cobarde. Inés se recostó en su silla, procesando sus palabras. Había algo más en esa historia, algo que él aún no le había contado. Tu familia, repitió lentamente. ¿Qué tiene que ver tu familia con nosotros? Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Mi padre estaba muy enfermo el año pasado, peor de lo que Santiago sabe. Los médicos no sabían si sobreviviría y él tenía planes muy específicos para mi futuro, planes que no te incluían. ¿Y tú simplemente obedeciste?, preguntó Inés, sintiendo cómo la ira comenzaba a bullir en su interior. Al principio resistí, continuó Alejandro, su voz volviéndose más ronca. Le dije que te amaba, que quería casarme contigo. Pero él amenazó con desheredarme, con usar su influencia para destruir mi carrera. Dijo que arrastraría tu nombre por el barro, que haría que fuera imposible para ti encontrar trabajo en España. Inés se quedó sin aliento. Todo comenzaba a tener sentido. La frialdad repentina, la manera en que había cortado toda comunicación. Así que decidiste por mí, murmuró, y su voz sonó peligrosamente calmada. Decidiste que no era lo suficientemente fuerte para enfrentar esa situación contigo. Decidí protegerte, corrigió él desesperadamente. Pensé que si te alejaba, si hacía que me odiaras, estarías mejor sin mí. ¿Mejor?, repitió Inés, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. ¿Crees que he estado mejor este año? ¿Crees que fue fácil reconstruir mi vida después de que destrozaras mi corazón? Alejandro extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose a centímetros de la suya. Lo siento, susurró. Dios, Inés, lo siento tanto. Cada día me arrepiento de haber tomado esa decisión. Cada día me odio un poco más por haberte lastimado. Inés miró su mano tan cerca de la suya, recordando cómo esas mismas manos la habían acariciado con ternura infinita, cómo habían trazado mapas de amor sobre su piel. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Tu padre se recuperó y decidiste que ya puedes volver a jugar conmigo? Mi padre sigue enfermo, pero ya no me importa lo que piense, respondió Alejandro con una firmeza que la sorprendió. Estos meses sin ti me han enseñado que no hay carrera, no hay herencia, no hay nada en este mundo que valga más que tu amor. Si me das una oportunidad, si me permites intentarlo de nuevo, estoy dispuesto a enfrentar a quien sea, a perder lo que sea. El silencio se extendió entre ellos, pesado de posibilidades y miedos. Inés estudió su rostro, buscando signos de duda, de la vacilación que lo había llevado a abandonarla antes. Pero solo encontró determinación y un amor tan profundo que le cortó la respiración. No es tan fácil, murmuró finalmente. No puedes simplemente aparecer después de un año y esperar que todo vuelva a ser como antes. Me lastimaste, Alejandro. Me rompiste de maneras que no sabía que era posible. Lo sé, respondió él, y su voz se quebró ligeramente. Y pasaré el resto de mi vida compensándote por eso si me dejas. Pasaré cada día demostrándote que he cambiado, que esta vez no huiré. Inés cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón se debatía entre el amor que nunca había muerto y el miedo de ser herida nuevamente. Cuando los abrió, Alejandro la estaba mirando con tal intensidad que sintió como si pudiera ver directamente en su alma. Necesito tiempo, susurró finalmente. Necesito pensar. Alejandro asintió, aunque ella pudo ver el esfuerzo que le costó no protestar. Todo el tiempo que necesites, prometió. Pero Inés, esta vez no me voy a rendir tan fácilmente. Esta vez voy a luchar por ti, por nosotros, hasta que no me queden fuerzas. Se levantó de la mesa, dejó dinero para ambos cafés y antes de irse, se inclinó hacia ella. Te amo, murmuró cerca de su oído, su aliento cálido contra su piel. Nunca dejé de amarte, ni por un segundo. Y se fue, dejando a Inés temblando en su silla, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el café podía escucharlo. Esa noche, Inés caminó sin rumbo por las calles de Madrid, con la mente hecha un torbellino de emociones contradictorias. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza como un eco persistente. Te amo. Nunca dejé de amarte.
Pero junto a esas palabras, también estaba el recuerdo nítido del dolor que había sentido cuando él la echó de su vida sin explicaciones. Se detuvo frente al Palacio de Cristal del Retiro, iluminado contra la oscuridad nocturna, y se sentó en un banco cercano. El lugar estaba lleno de recuerdos. Había sido allí donde Alejandro la había besado por primera vez, donde le había susurrado que la amaba una tarde de primavera que ahora parecía pertenecer a otra vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Santiago. ¿Cómo fue el café con mi hermano? Y no me digas que no sabes de qué hablo, porque puedo oler su colonia desde aquí cuando llegó al hospital. Inés no pudo evitar sonreír a pesar de todo. Santiago siempre había tenido esa habilidad para leer entre líneas. Complicado, le respondió. Todo lo que vale la pena lo es. Fue la respuesta inmediata de Santiago. Al día siguiente, Inés llegó al hospital con ojeras profundas y una determinación férrea de no mencionar su encuentro con Alejandro. Pero Santiago la conocía demasiado bien. «Parece que no dormiste mucho», observó mientras ella le ayudaba con el almuerzo. «Dormí perfectamente», mintió Inés, aunque la manera en que derramó jugo en la bandeja la delató. «Claro, y yo voy a competir en los próximos Juegos Olímpicos», replicó Santiago con sarcasmo. «Inés, puedes hablar conmigo. Soy tu amigo antes que su hermano». Inés se dejó caer en la silla, suspirando profundamente. «Me contó sobre vuestro padre», admitió finalmente. «Sobre las amenazas, sobre por qué terminó conmigo». Santiago asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación. «¿Sabías?», preguntó ella, estudiando su expresión. «Sospeché», admitió Santiago. «Alejandro cambió después de romper contigo. Se volvió más amargo, más distante. Y nuestro padre, digamos que nunca ha sido sutil con sus manipulaciones. ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque no era mi secreto que contar», respondió Santiago con honestidad. «Y porque esperaba que él fuera lo suficientemente valiente para hacerlo él mismo». Inés se quedó en silencio, procesando esta información. Parte de ella se sentía aliviada de saber que no había sido por falta de amor, pero otra parte seguía dolida por la manera en que Alejandro había manejado la situación. «¿Crees que ha cambiado?», preguntó finalmente. Santiago la miró con seriedad. «Creo que perderte fue la lección más dura de su vida. Creo que se dio cuenta de que nada vale la pena si no tienes a la persona que amas a tu lado». Antes de que Inés pudiera responder, la puerta se abrió y Alejandro entró con flores frescas. Su mirada buscó inmediatamente la de Inés, y ella sintió ese familiar vuelco en el estómago. «Buenos días», murmuró, pero había una calidez en su voz que no había estado allí los días anteriores. «Buenos días», respondió Inés, sorprendiéndose a sí misma por no sonar hostil. Alejandro se acercó a cambiar el agua del florero, pero en el proceso, sus dedos rozaron accidentalmente los de Inés cuando ella también alcanzó el jarrón. El contacto fue breve, pero suficiente para enviar descargas eléctricas por todo su cuerpo. «Perdón», murmuró él, pero no apartó la mano inmediatamente. Inés tampoco se movió. Por un momento, se quedaron así, con los dedos apenas tocándose, mirándose a los ojos como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. «¿Podría tener algo de privacidad?», intervino Santiago dramáticamente. «Toda esta tensión sexual me está dando náuseas». Ambos se apartaron bruscamente, sonrojándose como adolescentes pillados en falta. «Santiago», murmuró Inés, mortificada. «Es cierto», insistió Santiago sin arrepentirse. «Ustedes dos necesitan hablar como adultos en lugar de seguir con este baile ridículo». Alejandro se aclaró la garganta. «Inés, ¿te gustaría almorzar conmigo? Hay un restaurante nuevo cerca del hospital, podríamos...» «Sí», respondió ella, antes de que su mente racional pudiera detenerla. Santiago sonrió satisfecho, como si hubiera orquestado todo el intercambio. «Perfecto. Y tómense su tiempo. Yo estaré aquí recuperándome heroicamente de mis heridas mientras ustedes resuelven sus problemas de comunicación». Una hora después, Inés se encontraba sentada frente a Alejandro en un pequeño restaurante italiano, nerviosa, pero decidida a tener la conversación que habían estado evitando. «Gracias por aceptar», dijo Alejandro, sus ojos grises estudiándola cuidadosamente. «Santiago tiene razón», admitió Inés.
Necesitamos hablar. De verdad, esta vez. Alejandro asintió, y por primera vez en días, Inés vio esperanza genuina en su mirada. «Tengo tanto que explicarte», murmuró él, «tanto de lo que arrepentirme». «Entonces habla», respondió Inés, preparándose para escuchar la historia completa de cómo su amor se había desmoronado y tal vez para descubrir si podía construirse nuevamente desde las cenizas. El restaurante italiano creaba una burbuja de intimidad a su alrededor, con sus luces tenues y el murmullo suave de otros comensales. Alejandro tomó un sorbo de vino tinto, como si necesitara valor líquido para lo que estaba a punto de contar. «Mi padre sufrió un infarto severo 3 días antes de que yo terminara contigo», comenzó, su voz cuidadosamente controlada. «Los médicos dijeron que tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Estaba en cuidados intensivos y yo estaba aterrorizado de perderlo». Inés sintió un nudo en el estómago. No había sabido nada de esto. «Cuando finalmente pudo hablar, lo primero que me dijo fue que tenía que alejarme de ti», continuó Alejandro, sus nudillos blancos alrededor de la copa. «Dijo que nuestra relación era un escándalo esperando a suceder, que tu reputación y la mía serían destruidas si continuábamos juntos». «¿Por qué?», preguntó Inés, aunque parte de ella ya intuía la respuesta. «Porque eres 12 años menor que yo. Porque vienes de una familia de clase media, mientras que nosotros somos aristocracia de Toledo», respondió Alejandro con amargura. «Porque en su mente retorcida, un juez respetable no debería estar con una estudiante universitaria, sin importar cuánto la ame». Inés sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su interior. «Y tú simplemente aceptaste su veredicto», murmuró, cada palabra cargada de dolor. «No al principio», se defendió Alejandro. «Le dije que te amaba, que eras la mujer más inteligente y maravillosa que había conocido. Pero él tenía fotos nuestras, Inés. Fotos de nosotros besándonos en el parque, saliendo de tu apartamento. Amenazó con enviarlas a los periódicos con una historia sobre cómo un juez corrupto se aprovechaba de una estudiante joven». El aire se espesó entre ellos. Inés recordó todas esas tardes cuando habían creído estar solos, cuando habían pensado que su amor era privado y protegido. «Dijo que haría que fuera imposible para ti encontrar trabajo en España», continuó Alejandro, su voz quebrándose ligeramente, «que usaría toda su influencia para destruir tu futuro. Y cuando vi lo decidido que estaba, cuando vi que realmente era capaz de hacerlo, decidiste que era mejor romperme el corazón tú mismo», terminó Inés, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Pensé que era la única manera de protegerte», susurró él. «Pensé que si te odiabas, si conseguía que me odiaras lo suficiente, serías capaz de seguir adelante y construir la vida que merecías». Inés se limpió las lágrimas con rabia, recordando esa última conversación, la frialdad en su voz cuando le dijo que lo suyo había sido solo un capricho. «Me dijiste que no eras el tipo de hombre que se casaba», murmuró, «que había sido divertido, pero que era hora de que ambos volviéramos a la realidad». Alejandro cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. «Cada palabra que dije esa noche fue una mentira. Cada una fue como clavarme un puñal en el corazón», confesó. «Pero necesitaba que me creyeras. Necesitaba que fueras capaz de odiarme lo suficiente para irte y estar a salvo». «¿A salvo?», repitió Inés, su voz elevándose ligeramente. «¿Crees que estuve a salvo? ¿Crees que no sufrí? Alejandro, me destrozaste. Me hiciste cuestionar todo sobre mí misma, sobre mi valor como mujer». Él extendió la mano sobre la mesa, pero se detuvo antes de tocarla. «Eso es lo que más me mata», murmuró. «Saber que lastimé a la única persona que he amado verdaderamente para protegerla de un daño que tal vez nunca habría llegado». «¿Tal vez?», preguntó Inés incrédula. «Mi padre murió 6 meses después del infarto», reveló Alejandro, y su voz sonó hueca. «Y en su lecho de muerte me confesó que las amenazas habían sido en gran parte un farol, que sí, habría causado problemas, pero que nunca habría llegado tan lejos como me hizo creer». El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Quieres decir que Copo?», comenzó, su voz apenas un susurro.
que destruí lo mejor de mi vida por el miedo a un hombre moribundo y sus manipulaciones, terminó Alejandro. Que fui un cobarde que eligió el camino fácil en lugar de luchar por ti, por nosotros. Inés se recostó en su silla, abrumada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. Un año de dolor, de reconstruirse a sí misma, de aprender a vivir sin él, todo por una amenaza que en gran parte había sido humo. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer con esta información?, preguntó finalmente, su voz cargada de dolor y confusión. Nada, respondió Alejandro rápidamente. No espero que me perdones. No espero que olvides el daño que te causé. Solo necesitabas saber la verdad. Merecías saber por qué realmente terminé contigo. Inés lo miró a través de las lágrimas, viendo no al hombre poderoso e inalcanzable que una vez creyó que era, sino a un ser humano lleno de cicatrices y arrepentimiento. «Necesito ir a casa», murmuró, levantándose de la mesa. «Inés, espera», comenzó Alejandro, levantándose también. «No», lo detuvo con una mano. «Necesito tiempo para procesar esto, para decidir qué significa para mí, para nosotros, si es que queda algo de nosotros». Alejandro asintió, aunque ella pudo ver el esfuerzo que le costó no suplicarle que se quedara. «Te esperaré», dijo simplemente, «todo el tiempo que necesites». Inés salió del restaurante con el corazón más confundido que nunca, llevando consigo el peso de la verdad y la pregunta que la atormentaría durante las siguientes horas. ¿Era posible reconstruir un amor que había sido destruido por el miedo y las mentiras? Inés pasó 3 días sin aparecer por el hospital. 3 días en los que se refugió en el apartamento de los Varela, alternando entre la ira y la comprensión, entre el deseo de perdonar y la necesidad de protegerse. Santiago la llamaba constantemente, pero ella solo respondía con mensajes cortos. «Estoy bien, necesito pensar». La mañana del 4.º día decidió que no podía seguir huyendo. Se vistió con cuidado, un vestido rojo que sabía que le quedaba bien, no por vanidad, sino porque necesitaba sentirse fuerte, y se dirigió al hospital. Santiago la recibió con una mezcla de alivio y preocupación. «Pensé que habías vuelto a Estados Unidos sin despedirte», dijo mientras ella se acomodaba en la silla junto a su cama. «Consideré hacerlo», admitió Inés. «Varias veces». «¿Y qué te detuvo?» Inés sonrió con tristeza. «Tú. Y el hecho de que huir ya no me sirve. Ya intenté escapar una vez y aquí estoy, de vuelta». Santiago la estudió cuidadosamente. «¿Vas a perdonarlo?» La pregunta directa la tomó por sorpresa. Durante días había evitado formulársela a sí misma tan claramente. «No sé si es cuestión de perdón», respondió lentamente. «Es más complejo que eso. Entiendo por qué hizo lo que hizo, pero eso no borra el dolor que me causó. El amor nunca es perfecto, Inés», dijo Santiago con esa sabiduría que a veces la sorprendía. «Mi hermano cometió un error terrible, pero lo cometió porque te amaba, no porque no te amara». Antes de que Inés pudiera responder, la puerta se abrió y Alejandro entró con flores frescas, como había hecho todos los días. Pero se detuvo al verla, y su expresión se llenó de tal alivio que el corazón de Inés se saltó un latido. «Inés», murmuró, como si su nombre fuera una oración. «Hola», respondió ella, más suavemente de lo que había hecho en días. Santiago miró entre los dos y sonrió. «Creo que necesito ir al baño, y me va a tomar mucho tiempo con esta pierna», anunció, tratando de levantarse. «Santiago, no tienes que...», comenzó Inés. «Sí, tengo que», la interrumpió con una sonrisa. «Ustedes dos necesitan hablar sin que yo esté aquí haciendo de árbitro». Con ayuda de las muletas, Santiago salió de la habitación, dejando a Inés y Alejandro solos por primera vez desde la conversación en el restaurante. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que habían compartido, perdido y tal vez podrían recuperar. «Pensé que te habías ido», dijo Alejandro finalmente, su voz ronca de emoción. «Pensé en hacerlo», admitió Inés. «Cada día de los últimos 3 días empaqué mi maleta mentalmente». «¿Y qué te detuvo?» Inés lo miró directamente a los ojos, viendo en ellos el mismo amor que había visto un año atrás, pero ahora mezclado con una madurez y una determinación que no había estado allí antes.
Que me di cuenta de que seguir huyendo no iba a curar mi corazón, respondió, y que tal vez es hora de que ambos seamos valientes de una manera que no supimos ser antes. Alejandro dio un paso hacia ella, luego se detuvo, como si no se atreviera a esperar. ¿Qué significa eso?, preguntó con cuidado. Inés se levantó de la silla, acortando la distancia entre ellos. Significa que he estado pensando en lo que dijiste sobre luchar por nosotros esta vez, murmuró, y que tal vez, yo también estoy lista para luchar. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Inés, pero hay condiciones, lo interrumpió, levantando una mano. Nada de secretos, nada de decisiones unilaterales. Si vamos a intentar esto de nuevo, lo hacemos como socios, como iguales. Todo lo que quieras, prometió él inmediatamente, lo que sea que necesites. Y vas a tener que ganarte mi confianza otra vez, continuó Inés, aunque su voz se suavizó. Día a día, decisión por decisión. No va a ser fácil. No espero que sea fácil, respondió Alejandro, dando otro paso hacia ella. Espero que valga la pena cada segundo de esfuerzo. Inés sintió como las últimas defensas alrededor de su corazón comenzaban a ceder. Había algo diferente en él, una humildad y una determinación que no había visto antes. Alejandro, susurró. Sí, bésame, pidió, y su voz sonó vulnerable y valiente al mismo tiempo. Él no necesitó que se lo pidiera 2 veces. En 2 pasos estuvo frente a ella, tomando su rostro entre sus manos con una reverencia que hizo que se le cortara la respiración. ¿Estás segura?, murmuró contra sus labios. No, admitió ella con honestidad, pero lo suficiente para intentar. Cuando sus labios se encontraron, fue diferente del beso desesperado que habían compartido en el apartamento. Este beso estaba lleno de promesas, de esperanza, de un amor que había sobrevivido al dolor y al tiempo. Era el beso de 2 personas que habían perdido todo y estaban dispuestas a construir algo nuevo desde los fragmentos de lo que una vez habían tenido. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Te amo», murmuró Alejandro, descansando su frente contra la de ella. «Nunca dejé de amarte». «Lo sé», respondió Inés, y por primera vez en un año permitió que esas palabras la llenaran de calidez en lugar de dolor. «Yo también te amo. Por eso duele tanto. Por eso es tan difícil. Vamos a hacerlo bien esta vez», prometió él. «Te lo juro». «Sí», acordó Inés, sellando su promesa con otro beso suave. «Esta vez vamos a hacerlo bien». Las siguientes semanas transcurrieron como un delicado proceso de arqueología emocional. Inés y Alejandro se redescubrían lentamente, cuidadosamente, construyendo algo nuevo sobre los cimientos de lo que una vez habían tenido. Santiago fue dado de alta del hospital con una sonrisa que no había perdido desde el día que encontró a su hermano y su mejor amiga besándose en su habitación de hospital. «Misión cumplida», había murmurado con satisfacción mientras los enfermeros lo ayudaban con el papeleo de alta. Alejandro cumplió su palabra sobre la transparencia absoluta. Le contó a Inés sobre cada aspecto de su trabajo, sobre las presiones que enfrentaba en el juzgado, sobre las expectativas de la sociedad toledana. No había secretos entre ellos, por pequeños que fueran. Una tarde, mientras paseaban por el Retiro, el mismo lugar donde habían compartido su primer beso, Inés se detuvo frente al Palacio de Cristal. «¿Recuerdas la primera vez que me trajiste aquí?», preguntó, recostándose contra él. Alejandro la rodeó con sus brazos desde atrás, respirando el aroma de su cabello. «Llevabas un vestido amarillo y estabas nerviosa porque pensabas que era demasiado mayor para ti», murmuró contra su oído. «Lo eras», replicó Inés con una sonrisa. «Sigues siéndolo. Pero ya no te importa», observó él besando su cuello suavemente. «Ya no me importa», confirmó ella girándose en sus brazos. «¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me di cuenta de que la edad no se mide en años, sino en la capacidad de amar y ser amado. Y tú me amas como si fuera la última mujer en la tierra». Alejandro la besó entonces, allí mismo bajo la tarde dorada de Madrid, sin importarle quién pudiera verlos. Ya no tenía miedo de las miradas, de los comentarios, de nada que no fuera a perder a Inés otra vez. El primer desafío real llegó cuando Alejandro le propuso
que lo acompañara a una cena benéfica en Toledo, un evento donde estarían presentes muchos de sus colegas y conocidos de la alta sociedad. ¿Estás segura?, le preguntó la noche anterior, mientras cenaban en su apartamento nuevo, uno que habían escogido juntos, sin fantasmas del pasado. «Estoy aterrorizada», admitió Inés con honestidad. «Pero también estoy lista. No voy a esconderme más, Alejandro. Si vamos a estar juntos, vamos a estarlo completamente». La cena fue exactamente lo que Inés había temido y más. Los susurros la siguieron por el salón, las miradas especulativas, los comentarios apenas audibles sobre la joven novia del juez Varela. Pero cada vez que sentía que su confianza vacilaba, la mano de Alejandro encontraba la suya, recordándole que no estaba sola. «¿Te arrepientes?», le susurró él al oído mientras bailaban. «¿De venir?». «No», respondió Inés, mirándolo directamente a los ojos. «¿De amarte?». «Nunca». Fue entonces cuando una mujer mayor, evidentemente influyente por la manera en que otros la saludaban, se acercó a ellos. «Alejandro, querido», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «¿no vas a presentarme a tu acompañante?». Inés sintió el momento de tensión, el segundo en que Alejandro podría vacilar, como había hecho en el pasado. Pero él no dudó ni por un instante. «Por supuesto», respondió con orgullo evidente en su voz. «Señora Martínez, le presento a Inés Valverde, la mujer que amo y con quien planeo pasar el resto de mi vida». La declaración fue tan pública, tan inequívoca, que varias cabezas se giraron para mirarlos. Inés sintió como su corazón se hinchaba de amor y orgullo. «Encantada», murmuró la señora Martínez, claramente tomada por sorpresa. Después de que la mujer se alejara, Inés miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. «¿Lo dijiste en serio?», preguntó. «¿Lo de pasar el resto de tu vida conmigo?». «Cada palabra», respondió él besando su frente. «Si tú quieres, claro». «Quiero», susurró ella. «Dios, sí quiero». Esa noche, cuando regresaron al apartamento, algo había cambiado entre ellos. La última barrera había caído cuando Alejandro la había defendido públicamente, cuando había elegido su amor por encima de la aprobación social. «Inés», murmuró él, mientras ella se quitaba los zapatos, su voz ronca de deseo contenido. Ella lo miró, viendo en sus ojos la misma necesidad que sentía corriendo por sus venas. «Sé lo que estás pensando», susurró ella, acercándose lentamente. «Y sí, esta vez sí». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera rezando. «¿Estás segura? No quiero presionarte, no quiero que sientas que tienes que...». Inés lo silenció poniendo un dedo sobre sus labios. «La última vez que hicimos el amor», murmuró, «yo era una chica asustada que no sabía si eras real o un sueño. Esta vez soy una mujer que sabe exactamente lo que quiere, y te quiero a ti». Cuando él la tomó en sus brazos y la llevó hacia el dormitorio, no había dudas, no había miedos, no había pasado. Solo había amor, puro y profundo, reconectándolos de la manera más íntima posible. Esa noche, mientras yacían entrelazados bajo las sábanas, Alejandro trazó círculos perezosos sobre la piel desnuda de Inés. «Te amo», murmuró contra su cabello. «Lo sé», respondió ella sonriendo en la oscuridad. «Esta vez lo sé de verdad». Y por primera vez en más de un año, ambos durmieron profundamente, completos en los brazos del otro. 2 meses después de su reconciliación, Inés había encontrado trabajo en una editorial madrileña y había comenzado a construir una nueva vida con Alejandro. Todo parecía perfecto hasta la noche en que Santiago los invitó a cenar en su apartamento para una conversación importante. «¿De qué crees que quiere hablar?», preguntó Inés mientras subían las escaleras hacia el piso de Santiago. «Con mi hermano nunca se sabe», respondió Alejandro, pero había una tensión en su voz que no logró ocultar completamente. Santiago los recibió con una expresión seria que inmediatamente puso en alerta a ambos. «Siéntense», dijo sin los preámbulos habituales. «Hay algo que necesito contarles, algo que debería haber dicho hace mucho tiempo». Inés sintió un nudo en el estómago. ¿Más secretos? ¿Más revelaciones que podrían cambiar todo otra vez? «Santiago», comenzó Alejandro con voz de advertencia, «sea lo que sea, nuestro padre no murió de causas naturales.
soltó Santiago de repente, cortando las palabras de su hermano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. Santiago se pasó las manos por el cabello, claramente luchando con sus propias emociones. «Me refiero a que se suicidó», dijo finalmente. «3 días después de confesarte que había mentido sobre las amenazas, se quitó la vida. No pudo vivir con la culpa de haber destruido tu relación con Inés». Alejandro se puso pálido como un fantasma. «Eso es imposible», murmuró. «Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco, que...» «Los médicos dijeron lo que yo les pedí que dijeran», interrumpió Santiago. «Encontré la carta que dejó. En ella confesaba todo, cómo había manipulado la situación, cómo había exagerado las amenazas, cómo se había dado cuenta demasiado tarde del daño que había causado». Inés sintió como si estuviera viviendo una pesadilla. Se levantó bruscamente de su silla. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó, su voz subiendo de tono. «¿Por qué nos dejaste sufrir todo este tiempo sin saber la verdad?». «Porque», respondió Santiago con lágrimas en los ojos, «porque pensé que saber que nuestro padre se había matado por culpa de sus manipulaciones solo haría que Alejandro se sintiera peor. Pensé que era mejor que creyera que había muerto en paz». Alejandro se levantó también, caminando hacia la ventana como si necesitara aire. «Dios mío», murmuró, todo este tiempo he estado lidiando con su muerte, pensando que al menos había encontrado algo de paz al final». «Alejandro», dijo Santiago, acercándose cautelosamente a su hermano, «lo hice por ti, por los dos. No quería que cargaras con esa culpa también». «No era tu decisión», explotó Alejandro, volviéndose hacia su hermano con ojos llenos de dolor. «No tenías derecho a ocultarnos eso». Inés se sentó pesadamente, abrumada por la magnitud de la revelación. Todo el tiempo que había pasado odiando a un hombre muerto, todo el dolor que había sentido, había sido por las manipulaciones de alguien que al final había pagado el precio más alto por sus acciones. «¿Dónde está la carta?», preguntó finalmente. Santiago fue hacia su escritorio y sacó un sobre amarillento. «Aquí», dijo, entregándoselo a Alejandro. «Léela. Ambos deberían leerla». Con manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre y desplegó la carta. Inés se acercó para leer por encima de su hombro. La letra era la de un hombre enfermo, temblorosa pero legible. «Alejandro, si estás leyendo esto, es porque finalmente he encontrado el valor de hacer lo correcto, aunque sea demasiado tarde. Mentí sobre la mayoría de las amenazas que hice contra Inés. Sí, habría causado problemas, pero nunca habría llegado tan lejos como te hice creer. Lo hice porque tenía miedo de perderte, porque en mi arrogancia pensé que sabía lo que era mejor para ti. Pero he visto cómo has sufrido estos meses sin ella, y me he dado cuenta de que el verdadero daño se lo hice yo a ambos. Inés es una mujer extraordinaria, y tú la amas de una manera que me da envidia. Deberían estar juntos. Mi orgullo y mis miedos no deberían determinar tu felicidad. Perdóname, hijo. Espero que algún día puedan encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Te amo, y siento más de lo que las palabras pueden expresar haber arruinado lo más hermoso de tu vida». Cuando terminaron de leer, ambos tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Inés sintió una mezcla extraña de rabia, tristeza y, sorprendentemente, compasión por el hombre que había causado tanto dolor. «Al final», murmuró, «al final se dio cuenta de lo que había hecho. Pero fue demasiado tarde», añadió Alejandro con amargura. «Perdimos un año entero por su orgullo». «No», dijo Inés suavemente, tomando su mano. «No perdimos nada. Ese año nos hizo más fuertes. Nos enseñó el valor de lo que tenemos. Sin él tal vez nunca habríamos apreciado realmente lo que significamos el uno para el otro». Santiago los miró con esperanza. «¿Pueden perdonarme por ocultárselo?». Alejandro miró a su hermano por un largo momento. Luego lo abrazó fuertemente. «Eres mi hermano», murmuró. «Siempre te perdono. Pero no más secretos, ¿de acuerdo? No más mentiras piadosas. No más secretos», prometió Santiago. Inés se unió al abrazo. Sintiendo como una última pieza del rompecabezas de su historia,
encajaba en su lugar. Habían pasado por tanto dolor, tantas revelaciones, tantos secretos, pero finalmente tenían toda la verdad, y con la verdad podían construir un futuro sin sombras del pasado. 3 semanas después de la revelación de Santiago, Alejandro parecía un hombre liberado. La verdad sobre la muerte de su padre, aunque dolorosa, había cerrado un capítulo que necesitaba cerrarse. Ya no cargaba con la culpa de haber decepcionado a un padre moribundo. Ahora sabía que al final su padre había entendido que el amor verdadero era más importante que las convenciones sociales. Inés notaba el cambio en él. Alejandro sonreía más, dormía mejor, y había una ligereza en sus movimientos que no había visto desde sus primeros días juntos, años atrás. Una tarde de diciembre, mientras paseaban por el mercadillo navideño de la Plaza Mayor, Alejandro se detuvo frente a un puesto de joyas artesanales. «¿Ves algo que te guste?», preguntó, pero había algo en su voz que hizo que Inés lo mirara con suspicacia. «Alejandro, sabes que no necesito joyas», respondió, aunque se acercó a mirar los delicados collares y pulseras. «Pero, ¿y si quisiera comprarte algo especial?», insistió él, sus ojos grises brillando con algo que ella no pudo identificar. «¿Para qué ocasión?», preguntó Inés, divertida por su insistencia. «Para la ocasión de que te amo y quiero mimarte», respondió él, pero Inés detectó nerviosismo bajo su tono casual. Terminaron comprando un collar simple de plata que a Inés le había gustado. Pero durante todo el camino a casa, ella no pudo sacudirse la sensación de que Alejandro estaba planeando algo. La respuesta llegó 3 días después, cuando Santiago llamó para invitarlos a una pequeña reunión en su apartamento. «¿Qué tipo de reunión?», preguntó Inés suspicazmente. «Oh, ya sabes», respondió Santiago con esa inocencia exagerada que usaba cuando tramaba algo. «Solo algunos amigos, algo de comida, nada especial». Cuando llegaron al apartamento de Santiago esa noche, Inés se sorprendió al encontrar no solo a algunos amigos íntimos, sino también a sus padres, que habían viajado desde su ciudad natal, y a varios colegas de Alejandro del juzgado. «Santiago», murmuró Inés, «dijiste que era algo pequeño». «Esto es pequeño», replicó Santiago con una sonrisa traviesa. «Podría haber invitado a la mitad de Madrid». Alejandro estaba inusualmente callado, y durante toda la cena, Inés notó cómo jugaba nerviosamente con algo en el bolsillo de su chaqueta. Después de la cena, cuando todos estaban reunidos en el salón con copas de champán, Santiago se aclaró la garganta. «Antes de que empiecen a preguntarse por qué los reuní aquí esta noche», comenzó, «quiero que sepan que no fue idea mía». «Bueno, no completamente. Mi hermano tenía algo que quería decir, y pensé que sería bonito que sus personas favoritas estuvieran aquí para escucharlo». Todas las miradas se dirigieron hacia Alejandro, quien se levantó lentamente, visiblemente nervioso. Inés sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. «Inés», comenzó Alejandro, dirigiéndose directamente a ella, «hace 1 año y medio cometí el error más grande de mi vida cuando te dejé ir. Pensé que estaba protegiéndote, pero en realidad estaba siendo un cobarde que no supo luchar por lo que más amaba en el mundo». Inés sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. A su alrededor, el salón había quedado en completo silencio. «Estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida», continuó Alejandro, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Me has enseñado que el amor verdadero no se rinde ante las dificultades, que vale la pena luchar por él, y que cuando encuentras a la persona correcta, no hay obstáculo que no puedas superar juntos». Se arrodilló frente a ella, y Inés se llevó las manos a la boca, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Inés Valverde», dijo Alejandro, abriendo la caja para revelar un anillo de compromiso elegante y clásico, «¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿Me darías la oportunidad de pasar el resto de mi vida amándote como mereces ser amada?» El silencio que siguió pareció eterno. Inés miró el anillo, luego a Alejandro, luego a todas las caras expectantes a su alrededor. Sus padres sonreían con lágrimas en los ojos. Santiago parecía a punto de explotar de emoción. Y Alejandro la miraba con tanto amor que sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho.
Sí, susurró finalmente, y luego más fuerte. Sí, por supuesto que sí. El salón explotó en aplausos y gritos de celebración, mientras Alejandro se levantaba y la tomaba en sus brazos, girándola en el aire antes de besarla apasionadamente. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Te amo», respondió ella, «para siempre». Cuando finalmente se separaron, Alejandro deslizó el anillo en su dedo, y Inés no pudo evitar admirar cómo brillaba bajo las luces del salón. «Es perfecto», murmuró. «Tú eres perfecta», replicó él, besando su frente. Santiago se acercó con 2 copas de champán. «Por mi hermano», brindó, que finalmente encontró el valor de luchar por su felicidad. «Y por Inés», añadió la madre de ella, uniéndose al brindis, que nos enseñó que el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a casa. Mientras todos brindaban a su alrededor, Inés y Alejandro se miraron a los ojos, viendo en ellos no solo el amor que siempre había estado allí, sino también la promesa de un futuro construido sobre la verdad, la comunicación y la inquebrantable determinación de nunca volver a dejarse ir. La pesadilla había terminado. El cuento de hadas apenas comenzaba. 6 meses después del compromiso, la fecha de la boda se acercaba rápidamente. Inés había insistido en una ceremonia íntima, pero Alejandro tenía otros planes. Había estado organizando en secreto algo que él llamaba «mi regalo de bodas para ti». La sorpresa se reveló la noche de la inauguración de una fundación benéfica para familias en situación vulnerable, un evento al que habían sido invitados y que reunía a lo más selecto de la sociedad madrileña y toledana. «¿Estás segura de que quieres ir?», preguntó Alejandro mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. «Sabes que van a estar todas esas personas que murmuraron sobre nosotros en el pasado». Inés, elegante en un vestido negro de seda que realzaba su figura, sonrió con confianza. «Que murmuren», respondió, acercándose para ayudarle con los gemelos. «Ya no me importa lo que piensen, tengo todo lo que necesito». El salón del Hotel Palace estaba lleno de personalidades influyentes cuando llegaron. Inés notó las miradas, los susurros discretos, las sonrisas forzadas de quienes no aprobaban su relación, pero no se atrevían a ser abiertamente hostiles hacia el respetado juez Varela. Durante la cena, Alejandro estuvo inusualmente callado, jugando nerviosamente con su copa de vino. Inés le apretó la mano bajo la mesa. «¿Todo bien?», murmuró. «Perfecto», respondió él, pero había una intensidad en sus ojos que ella conocía bien. Después de los discursos oficiales sobre la fundación, el presentador tomó el micrófono una vez más. «Antes de terminar esta noche, tenemos una sorpresa especial. El juez Alejandro Varela ha pedido dirigir unas palabras a los presentes». Inés lo miró con sorpresa mientras él se levantaba, pero Alejandro solo le guiñó un ojo antes de dirigirse hacia el pódium. «Buenas noches», comenzó, su voz clara y firme resonando por todo el salón. «Sé que esto es inusual, pero esta noche es especial para mí por razones que van más allá de esta noble causa que estamos apoyando». El salón quedó en silencio, todos los ojos fijos en él. «Durante años», continuó Alejandro, «he vivido mi vida según las expectativas de otros. He tomado decisiones basándome en lo que era apropiado, lo que era esperado, lo que era políticamente correcto, y por esas decisiones casi pierdo lo más valioso que he tenido en mi vida». Su mirada encontró la de Inés, que lo observaba con el corazón latiendo violentamente. «Hace 2 años», prosiguió, «conocí a una mujer extraordinaria, inteligente, apasionada, valiente, hermosa por dentro y por fuera. Una mujer que me enseñó que el amor verdadero no se puede planificar, no se puede controlar y definitivamente no se puede juzgar por convenciones sociales obsoletas». Murmullo de voces comenzaron a escucharse por el salón, pero Alejandro continuó imperturbable. «Algunos de ustedes han cuestionado nuestra relación, han murmurado sobre la diferencia de edad, sobre nuestros orígenes diferentes, sobre si es apropiado que un juez de mi posición esté con una mujer como Inés». Su voz se endureció ligeramente. «Esta noche quiero aclarar algo de una vez por todas». Se dirigió directamente hacia la mesa donde estaba Inés, extendiendo su mano hacia ella. Con las mejillas ardiendo pero la cabeza en alto,
Inés se levantó y se acercó a él. «Inés Valverde», dijo Alejandro tomando sus manos frente a todos los presentes, «es la mujer más extraordinaria que he conocido. Es mi igual en todos los sentidos que importan. Es mi compañera, mi mejor amiga, mi amor verdadero, y en 3 semanas será mi esposa». El salón quedó en silencio absoluto. «Y si a alguien le molesta eso», añadió Alejandro, su voz clara y desafiante, «le sugiero que examine sus propias inseguridades, porque el problema no está en nuestro amor. El problema está en una sociedad que todavía cree que puede dictar a quién debemos amar y cómo debemos vivir nuestras vidas». Se volvió hacia Inés, cuyas lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Te amo», le dijo, lo suficientemente alto para que todo el salón pudiera escuchar. «Te amo sin reservas, sin condiciones, sin miedo, y quiero que todo el mundo lo sepa». La besó entonces, allí mismo en el pódium, frente a toda la élite social que había cuestionado su relación. Fue un beso lleno de amor, desafío y promesas de futuro. Cuando se separaron, el salón explotó en aplausos. No todos aplaudían con entusiasmo genuino, pero nadie se atrevió a quedarse sentado. «Gracias», murmuró Inés contra sus labios. «¿Por qué?» «Por elegirme, por luchar por nosotros, por no esconderte más». «Nunca más», prometió Alejandro. «Nunca más me esconderé de lo que siento por ti». Santiago, que había estado entre el público, se acercó al pódium con una sonrisa radiante. «Y esa», anunció al micrófono, «es la razón por la que mi hermano es el mejor hombre que conozco. Señoras y señores, por los futuros señores Varela». El salón levantó sus copas, y por primera vez desde que habían comenzado su relación, Inés sintió que verdaderamente pertenecía a este mundo. No porque había cambiado para encajar, sino porque Alejandro había tenido el valor de cambiar el mundo para que ella pudiera ser exactamente quien era. Esa noche, cuando regresaron a casa, Inés se quedó despierta un largo rato, observando a Alejandro dormir. En pocas semanas sería su esposa, pero más importante que eso, era la mujer amada por un hombre que había encontrado el valor de amarla públicamente, sin reservas, sin miedo. El círculo se había cerrado. Ya no eran 2 personas luchando contra el mundo. Eran un equipo, listos para enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. 6 meses después de la boda, el apartamento que Inés y Alejandro habían convertido en su hogar estaba lleno de la suave luz dorada del atardecer madrileño. Habían elegido un lugar en el barrio de Salamanca, lo suficientemente elegante para las expectativas profesionales de Alejandro, pero lo suficientemente acogedor para que Inés se sintiera completamente en casa. Inés estaba en el baño, mirando fijamente el pequeño objeto en sus manos, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. 2 líneas claras, inequívocas. La vida estaba a punto de cambiar de la manera más hermosa posible. «¿Inés?» La voz de Alejandro llegó desde el dormitorio. «¿Todo bien?» «Sí», respondió ella, aunque su voz sonó temblorosa. Solo dame un minuto». Se miró en el espejo, viendo a una mujer radiante a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. A los 27 años, se sentía más completa y feliz de lo que jamás había imaginado posible. Su trabajo en la editorial marchaba muy bien. Su matrimonio con Alejandro era todo lo que había soñado y más. Y ahora, Inés, la voz de Alejandro sonaba preocupada ahora. «¿Segura que estás bien?» Tomó una respiración profunda, guardó la prueba de embarazo en el bolsillo de su bata y salió del baño. Alejandro estaba sentado en el borde de la cama, aún vestido con su traje de trabajo, pero con la corbata aflojada y las mangas remangadas. Se había quitado los zapatos y tenía esa expresión relajada que solo mostraba en casa, con ella. «¿Mal día en el juzgado?», preguntó Inés acercándose a él. «No especialmente», respondió Alejandro, atrayéndola para que se sentara en su regazo. «Solo que te extrañé más de lo normal. ¿Es eso posible después de 6 meses de matrimonio?» Inés sonrió, enredando sus dedos en su cabello. «Espero que sí», murmuró, «porque vas a tener que extrañarme por los próximos 50 años». «¿Solo 50?» bromeó él besando su cuello. Estaba pensando en algo más permanente. «Alejandro»,
dijo Inés súbitamente seria. Algo en su tono hizo que él se separara para mirarla directamente. ¿Qué pasa? Inés sacó la prueba de embarazo de su bolsillo, sosteniéndola entre ellos. Por un momento, Alejandro no pareció entender lo que estaba viendo. Luego, sus ojos se abrieron enormes. Comenzó, su voz apenas un susurro. «Positiva», terminó Inés, sonriendo a través de las lágrimas. «Estoy embarazada, Alejandro. Vamos a tener un bebé». Durante un momento que pareció eterno, Alejandro se quedó completamente inmóvil. Luego, con una exclamación de alegría pura, la levantó en brazos y la hizo girar, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. «¿Estás segura?», preguntó cuando finalmente la bajó, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Completamente segura», respondió ella. «Fui al médico esta tarde. Todo está perfecto». Alejandro la besó entonces con una ternura que le cortó la respiración. Un beso lleno de amor, gratitud y promesas de futuro. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Los amo a los dos». «Y nosotros te amamos a ti», respondió Inés, poniendo su mano sobre su vientre a un plano. 3 años después, la casa en las afueras de Madrid, que habían comprado después del nacimiento de Elena, su hija, estaba llena de risas y el caos hermoso de una familia feliz. Inés observaba desde la ventana de la cocina cómo Alejandro empujaba a Elena en el columpio que había instalado en el jardín, la niña de 2 años gritando de deleite cada vez que volaba más alto. «¡Más alto, papá! ¡Más alto!», gritaba Elena con sus rizos dorados brillando al sol. «Cuidado», advirtió Inés desde la ventana, aunque sonreía. «No queremos que vuele hasta la luna». «¡Quiero ir a la luna!», proclamó Elena, y Alejandro se rió. «Bueno, primero tendrás que aprender a caminar sin tropezarte con tus propios pies», bromeó él, atrapándola cuando el columpio se detuvo. Elena corrió hacia la casa, con Alejandro siguiéndola de cerca, y ambos irrumpieron en la cocina como una pequeña tormenta de alegría. «¡Mami!», gritó Elena, lanzándose a los brazos de Inés. «Papá me llevó muy alto». «Vi todo desde aquí», respondió Inés, levantando a su hija. «Eres muy valiente». Alejandro se acercó por detrás, rodeando a ambas con sus brazos. «¿Sabes qué?», murmuró contra el oído de Inés. «¿Qué?». «Creo que estoy listo para darle un hermanito o hermanita a Elena». Inés se volvió en sus brazos, sorprendida. «¿En serio?». «En serio», confirmó él besando su frente. «Esta familia perfecta podría ser aún más perfecta». Elena, que había estado escuchando, aplaudió emocionada. «Quiero un hermanito», anunció. «Para jugar al fútbol». «O una hermanita», me añadió Inés, «para jugar a cualquier cosa que quiera». Alejandro las miró a ambas, su corazón tan lleno de amor que pensó que podría explotar. «No puedo creer que estuve a punto de perder todo esto», murmuró. «Pero no lo perdiste», le recordó Inés suavemente. «Luchaste por ello, luchamos por ello. Y valió cada segundo de dolor», añadió él, besándola dulcemente. «¡Asco!», gritó Elena dramáticamente, cubriendo sus ojos, pero riéndose al mismo tiempo. Inés y Alejandro se rieron, separándose para mirar a su hija, que ya estaba corriendo hacia el jardín otra vez. «Te amo», murmuró Alejandro. «Te amo», respondió Inés. Y mientras observaban a Elena jugar en el jardín de la casa que habían construido juntos, llena del eco de las risas de su hija y las promesas de los hermanos que vendrían, Inés supo con absoluta certeza que habían encontrado su final feliz. No había sido fácil llegar hasta allí. Habían pasado por dolor, separación, malentendidos y revelaciones dolorosas, pero cada obstáculo los había hecho más fuertes, más unidos, más seguros de que su amor era lo suficientemente poderoso para superar cualquier cosa. Santiago tenía razón. El amor siempre encontraba la manera de volver a casa, y este era su hogar, construido sobre los cimientos de un amor que había sobrevivido a todo y había salido más fuerte que nunca. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, la familia Varela se preparó para otra noche perfecta en su vida perfectamente imperfecta, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración.
Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.